Bueno, pues vamos a hablar, como les decía, como les avanzaba, de este proyecto Compass. ¿A qué se refiere? Bueno, pues es un proyecto que nos va a explicar con mucho más detalle Eva Abad. Ella es enfermera e investigadora principal de este proyecto, doctora y profesora de la Universidad de Murcia, especializada en cuidados paliativos, y lidera el grupo de investigación Enfermeravanza, así ya lo he dicho bien, que lleva a cabo el IMIB aquí en la región de Murcia. Eva Abad, buenos días, bienvenida a los estudios de Onda Regional, bienvenida a esta casa. Vamos a explicar qué es el proyecto Compass, ¿no? Algo que tiene que ver con los adolescentes, con cuidados paliativos, con la asunción al final de la vida de determinadas personas, pero desde la óptica de los jóvenes. Buenos Cuéntanos. días, Joaquín. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bueno, como has dicho, ¿no? La inquietud surge un poquito porque somos enfermeras, investigadoras y además ¿no? trabajamos, ¿no? en la parte asistencial en cuidados paliativos. Y bueno, lo que veíamos es que además del dolor, ¿no? de la pérdida que inevitablemente vas a sufrir, ¿no? cuando pierdes a un ser querido, se asociaban sufrimientos añadidos que tienen mucho que ver con la falta de aceptación, ¿no? de que estamos en esta vida y que nos vamos. Y esto, es algo que en nuestra sociedad actual cada vez, ¿no? se está dando más por distintos motivos, ¿no? Sociológicos, antropológicos, ¿no? incluso existenciales, pero que pensábamos que estábamos llegando tarde, ¿no? a las familias, ¿no? y a las personas que están en duelo, ¿no? Entonces, por esa inquietud, ¿no? dijimos, bueno, vamos a ir a edades más tempranas para empezar a trabajar, ¿no? esa parte de aceptación que consiste en que va a suponer eso, la muerte de un familiar, una persona. Y las propias pérdidas cotidianas y la propia muerte, ¿no? No es que esto no se transforma en algo alegre, ¿no? Y no está carente de tristeza. La tristeza tiene que estar, pero tiene que estar también presente la aceptación, ¿no? Entonces, es sorprendente porque los adolescentes no tienen ningún espacio para hablar de esto, ni siquiera más pequeños, ¿no? Los niños normalmente, en ese afán que tiene la sociedad actual de proteger a los peques, les protegemos hasta de la realidad, ¿no? de algo que inevitablemente se van a encontrar, que es que pierden cosas y que pierden a personas. Y cuando hay muertes en los núcleos familiares, pues la tendencia es a apartarles, a llevarles a otros sitios, a que no vean, a no permitirles sentir, ¿no? también esa tristeza, a no permitirles ayudar, que eso es algo que después para los nenes es complicado, ¿no? gestionar, ¿no? que no han estado ahí, ¿no? Y con esa inquietud decidimos que había que empezar a trabajar, ¿no? esos conceptos y además empaparlos en un concepto activo, ¿no? solo de sentir, sino de actuar, que es la compasión, ¿no? La compasión no es pena, ¿no? No es compadecerte en el sentido Hay una traducción al castellano muy diferente, que en el término anglosajón, ¿no? que es los compassionate care, es algo que está súper normalizado en el mundo de la salud, en el mundo anglosajón, porque tiene ese punto de intención de ayudar y de motivarte para ello, ¿no? Ver el sufrimiento del otro, tener la intención de cambiarlo, y es como una motivación constante, ¿no? Y en torno, a estas ideas que estás comentando, Eva, es cuando conformáis el proyecto Compass, pero es un proyecto compartido además con otros centros de investigación en la misma línea de enfermería y de otros ámbitos, pero en otras provincias, ¿no? Creo que son hasta 6. Es un proyecto multicéntrico que es una clara apuesta, ¿no? del Ministerio, del Instituto de Salud Carlos III, que hagamos cosas juntos. Estamos 2 institutos, ¿no? acreditados, el IMIF y el IDISBA, liderándolos, el IDISBA de Baleares, pero estamos 6 provincias: Huelva, Málaga, Madrid, Barcelona, Baleares y nosotros, ¿no? Eso supone que estamos más de 40 investigadoras, principalmente mujeres, ¿no? Y supone que llegas a 12 centros, 6 universitarios y 6, como ahora estamos, en institutos de educación secundaria. Claro, empiezas a multiplicar cifras, ¿no? Porque, claro,
te pones a trabajar con 12 grupos promotores que llamamos de la compasión, que van a ser aproximadamente unos 200 chavales con los que vamos a trabajar más en profundidad, y multiplicas porque ellos lo que hacen es que una vez que han trabajado los conceptos con nosotras durante varias semanas, empiezan a diseñar actividades para el resto de sus compañeros. Actividades probablemente menos en profundidad, pero más sensibilizadoras, ¿no? Más, con un punto más lúdico, un punto más de cercanía, y que lo hace más digerible, ¿no? Así, ¿no? De primeras, ¿no? Muchas actividades, digamos, de pasillo o artísticas, ¿no? Ahora repasaremos algunas de ellas, porque algunas ya se han puesto en marcha, están diseñadas. Plantear el concepto de la muerte en adolescentes, en jóvenes, en esos momentos tan vitales de la vida, yo no sé hasta qué punto me imagino que será complicado, ¿no? Dar los primeros pasos, ¿no? Porque, bueno, no sé, plantear a alguien con 16 o 17 años, decirle, oye, ¿has pensado en la muerte, no? Dices, pues no, porque estoy ahora mismo a tope, ¿no? En cuestiones de vida. No sé cómo lo planteáis, Eva. Normalmente, o sea, lo que más se trabajan primero, y es inevitable, son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas cotidianas, ¿no? O sea, vas como efectivamente de menos a más, ¿no? Y con mucho cuidado. O sea, es verdad que con los niños hay que ir con mucho tiento, porque la gestión de las emociones es diferente. Su estructura y su manera de manejarlas, ¿no? También lo es, de sentirlas, ¿no? O sea, son, digamos que están más a flor de piel, ¿no? Después nosotros vamos haciéndonos un poco, ¿no?, nuestras corazas a medida que va pasando el tiempo, pero ellos no, tienen una sensibilidad especial, y es verdad que vamos trabajando las pérdidas cotidianas, ¿no? Todos han perdido cosas, han perdido mascotas, han perdido amigos, han perdido cambios de centro, ¿no? O sea, educativo. Han perdido ya muchos abuelos, ¿no? En estas edades, con educación secundaria, ya tienen pérdidas. Sí. Y incluso en los grupos promotores hay chavales con pérdidas muy cercanas, con pérdidas de hermanos, con pérdidas de padres. La cuestión es, o sea, como tú dices, hay que entrar con cuidado, con cariño, trabajando mucho, otras cosas, ¿no? Como la expresión corporal, ¿no?, de las emociones, la risa, ¿no?, que te hace llegar más fácil después a otras emociones, ¿no?, a la tristeza o a querer compartir. Y siempre desde el respeto, porque, o sea, no puedes imponer a alguien que quiera hablar de algo, de lo que no quiere hablar. Pero el proyecto está dando espacio que normalmente no se les da a los chavales que tienen, ¿no?, una cierta inquietud, o que de repente les planteas el tema y dicen, ahora puedo hablar yo de esto, o sea, porque ¿no?, es algo que me duele, que tengo. Pero que nunca había podido expresar o no podía haber hecho, ¿no?, con los amigos. Eva, hay como dos vertientes, veo yo en el proyecto Compás. Uno es efectivamente la educación, la asociación. Eso te quería plantear antes de entrar en esta cuestión, porque leía, creo que eran unas declaraciones hoy de un actor y director en la prensa nacional, que ha pasado por un proceso de leucemia muy complicado. Y una de las reflexiones que hace, y es uno de los titulares que leía esta mañana, dice, es que nos vendría mejor a todos que estuviéramos más educados en el concepto de la muerte, ¿no? Porque él se ha enfrentado a una situación vital en un momento complicado de su vida, que ha sido, pues, un debut de una leucemia, ¿no?, que afortunadamente él comenta que ha podido superar, pero él echaba en falta, como retrospectiva, eso, ¿no? Es decir, bueno, me he enfrentado a una situación dura pensando que podía morir, pero no estaba preparado para asumir esto, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones que os planteáis con este proyecto, ¿no? Sí, o sea, son esos cambios que... Nos iría mejor si tuviéramos nos iría mejor, porque la aceptación de lo inevitable, ¿no? O sea, nadie ha venido y se ha quedado indefinidamente, ¿no? Todos nos vamos. Entonces es verdad que la sociedad, ¿no?, hemos ido apartando la muerte, ¿no?, de nuestro día a día, ¿no? La hemos sacado de nuestras casas, por ejemplo, ¿no?, en los velatorios, la hemos sacado de nuestras casas en morir, y morimos en los hospitales, la hemos sacado hasta de la enfermedad, ¿no? O sea, creemos que
las enfermedades deben de curarse todas. Es imposible que a mi pareja no haya cura, ¿no? Ese punto de sobrevivencialismo que hay hoy por hoy en la sociedad no es real. Todos los días se mueren personas, ¿no? En los centros y en las casas. La cuestión es, y era lo que nos motivaba, ¿no? Como enfermeras de cuidados paliativos, es acercar esa realidad para que no haya un sufrimiento añadido. O sea, el sufrimiento va a estar, ¿no? Por eso que comentábamos, ¿no? Como si dijéramos el precio que pagamos por querer a las personas, ¿no? Pero no añadiéndole una negación, no añadiéndole, ¿no? un falso éxito terapéutico que sería, ¿no? Una supervivencia imposible. Imposible. Estaríamos hablando de infinita. Hay una actividad que me llamó mucho la atención, repasando ayer un poco lo que comentáis en la página web de este proyecto Compás, y era una pizarra a la que los alumnos se enfrentan en el instituto. Bueno, estamos hablando del Instituto Juan de la Cierva, ¿no? Que es donde estáis con este primer proceso de aplicación de este proyecto, ¿no? Y en la pizarra, claro, se ponía antes de morir quiero puntos suspensivos, ¿no? Se supone que ahí los alumnos, los chicos y las chicas tenían que rellenar esa pizarra, ¿no? Sí. Me llamó la atención como muy impactante, ¿no? Porque es un ejercicio que alguien lo puede hacer también en su casa delante de un papel y con un bolígrafo, ¿no? Diciendo, oye, y antes de morir, ¿qué quiero hacer, no? Sí. Te cito un poquito porque es verdad que ahora estamos en la fase 2, estamos en los institutos, pero el curso académico pasado estuvimos en los centros universitarios, ¿no? Estas fotos que has podido ver probablemente sean igual eran de la Facultad de Educación. Vale, sí. Pero lo vamos a llevar también al Instituto Ingeniero de la Cierva. No es una iniciativa nuestra, es una iniciativa que surgió en Estados Unidos después del Katrina, precisamente por ese, ¿no? Ese dolor social, ¿no? Que había en las calles, ¿no? Y bueno, pues fue una iniciativa espontánea y social, ¿no? Que surgió y se ha ido trasladando, ¿no? A muchos países y enmarcándose mucho en trabajar el final de la vida, ¿no? Es muy impactante, como tú dices, porque, o sea, realmente el foco está puesto en la vida. Perdón. Porque eso es lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, que seamos conscientes de que tenemos un final, de que somos finitos y entonces aprovechemos al máximo, ¿no? Yo es algo que lo hago, como tú decías, en mis clases de cuidados paliativos en el grado de enfermería. Todos los años arranco casi la asignatura así. Se tiran 2 horas hablando de su propia muerte, ¿no? Ya son estudiantes universitarios y estudiantes futuros profesionales sanitarios, pero es imposible, ¿no? Tener sanitarios que no se hayan trabajado su propia muerte, ¿no? O sea, si no, malamente se van a poder enfrentar a la de sus pacientes, ¿no? Y a la de su, ¿no? entorno cercano. Funcionó muy bien en las facultades, ¿no? Es verdad que todos nos enfrentamos a algo impactante desde la broma o desde voy a profundizar en esto, ¿no? Pero la idea de estas actividades abiertas son como, ¿no? Un toc-toc en la puerta. Oye, esto va a pasar. Oye, presta atención a tu día a día. Oye, además de que le prestas atención, agradece, ¿no? Que ese es otro, por ejemplo, de las actividades que hay, ¿no? Tenemos un muro de agradecimiento, ¿no? Uh-huh. A todo, a personas, a respirar, ¿no? Y alguien coloca allí, eso agradezco, ¿no? ¿no? Eso es. ¿Es una imagen de tu mirada? Es otro de los proyectos que también me llamó la atención. Tenemos ahí, con ellos es, como decías, es complicado ponerte a hablar, ¿no? Explícitamente y abiertamente, ¿no? De conceptos, y se utilizan mucho técnicas artísticas, ¿no? Utilizábamos una técnica que se llama photo voice, que es eso, ¿no? Como darle voz a imágenes, y les pedimos al grupo promotor que, bueno, hicieran, ¿no? A lo largo de sus navidades, de las vacaciones, alguna fotografía que les inspirara, ¿no? O les evocara esos conceptos que hemos trabajado, la compasión, el acompañamiento, el final de vida, hicieran una, ¿no? Pequeña narrativa, ¿no? O sea, tienes que ir jugando mucho con esas técnicas, ¿no? Un poco más amables, ¿no? O más
bueno, no sé, lúdicas incluso también, ¿no? O sea, que estamos ahí creando algunas actividades y diseñándolas con ellos más, bueno, más teatrales, ¿no? Más de hacer pequeños circuitos. Sí, ¿no? hay obras de teatro también, Eso representaciones es, teatrales. eso. ¿Qué perseguís con este proyecto? ¿Qué tiempo tiene como tal? ¿Es algo que se implantará en el futuro con carácter general? ¿Cuál es el objetivo, Eva? O sea, los proyectos están financiados para 3 años, en general, ¿no? El Instituto de Salud Carlos III y que gestiona aquí en Murcia el IMIF. Nosotros estamos ya en nuestro 3er año, ¿no? O sea, digamos que hemos tenido un año de preparación, un año de universidad y ahora un año de secundaria. Pero es un proyecto que tiene un diseño que sigue un diseño de investigaciones participativas, como estoy contando, que tiene una transferencia inmediata. O sea, no es el diseño estándar de que yo investigo a los participantes, después hago un análisis y después veré cómo implanto esto. Perdón. Este tipo de diseño de investigaciones de acción participativas estás transfiriendo automáticamente ya los resultados. Es verdad que solo en los centros, ¿no?, en los que estamos, pero tiene una transferencia inmediata. Claro, tenemos un fin, ¿no?, más amplio, ¿no?, al final, que sería tener ese banco, ¿no?, o set de intervenciones que han sido diseñadas por adolescentes, que hemos visto que funcionan y que deberían de estar ahí, ¿no?, disponibles para los centros educativos, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Algo creado por jóvenes y probado que funcionan, ¿no? O sea, para luego aplicarlo en los institutos. Se nos termina el tiempo, Eva, pero bueno, hemos hablado de los cuidados paliativos. ¿Cuál es el panorama aquí en la región de los cuidados paliativos? En las dos facetas. Imagino una, la de la atención hospitalaria en los centros sanitarios, y otra los cuidados paliativos a domicilio, ¿no? Pues tenemos una situación, digamos que estamos en la media, diría yo, en la media nacional. En general, la atención paliativa, no solo en España, sino a nivel mundial, está muy infravalorada e infradotada, ¿no? O sea, de hecho, hay cifras que sitúa la OMS en que solo llegamos al 14% de la población que necesitaría cuidados paliativos. En España estamos en torno al 50% solo. Y en Murcia tenemos, ¿no?, cosas súper valiosas y súper potentes y bien, ¿no?, dotadas y con un despliegue fenomenal y fantástico, como los paliativos pediátricos. Y en paliativos de adulto estamos en una situación, como te digo, intermedia a nivel nacional, ¿no? Es verdad que el foco del programa está puesto en los cuidados domiciliarios, como no puede ser de otra manera, porque lo que hablaba al principio, la muerte y la enfermedad está en la familia, ¿no? Y es verdad que en términos de dispositivos hospitalarios, ¿no?, bueno, el Servicio Murciano de Salud ahí, bueno, tiene ahí, ¿no?, tarea que hacer, ¿no? Y nuestros centros deberían de estar mejor dotados, ¿no? Porque es verdad que hay familias que no pueden ejercer ese cuidado. Las estructuras familiares ya no son como las de antes, no lo son. Claro. Y los cuidados también son diferentes. No hay una especialidad médica ni una especialidad enfermera de cuidados paliativos, pero sí una expertise, ¿no? El Ministerio tiene un diploma de acreditación avanzado y son personas que tienen que estar cuidadas por expertos, ¿no?, por la complejidad, ¿no?, de la etapa de la vida. En una comunidad autónoma llega a haber algún centro especializado, incluso en paliativos, sí, donde algunos pacientes acuden, bueno, pues en los últimos días, en los últimos estadios de su vida, porque cuentan con un personal exclusivamente dedicado a ellos, a esos cuidados paliativos, y además con una preparación y una formación que parte desde los niveles más básicos de la atención, como puede ser los señores de la limpieza que entran a limpiar la habitación, que ya están preparados con un curso especial. De ahí hacia todos los niveles por encima de la sanidad, ¿no? Eso sería el ideal, el poder contar con un tipo de centro de este tipo, ¿no? Lo lucharemos. Eva Abad, un placer tenerte aquí en Onda Regional, y mucho éxito en este proyecto Compass, con una idea que a mí me parece bastante interesante, que es la de
no perder de vista el que a uno el que uno tiene fecha de caducidad, como se suele decir, ¿no? Poniéndole un poco de humor, como los yogures, ¿no? Que tiene, bueno, pues que ahí está su fecha de caducidad, en este caso no explícita, pero que sí que hay que asumir desde edades tempranas también ese concepto para poder compartirlo, para poder practicar, como dices, en el buen sentido de la palabra, esa expresión de la compasión. Gracias. Gracias, Joaquín.